Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta que es la clase 15.1 de física computacional. Bueno, decidí dividir esta clase en dos porque pues esta clase sí tiene dos componentes muy bien estructurados y ahorita los vamos a ver de forma directa, ¿sí? Entonces, bueno, en la última clase platicamos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, el método de Euler o de Euler para resolverlas y bueno, su implementación tanto para resolver un sistema de ecuaciones como para resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Todos que describieran problemas de valores iniciales, etcétera, etcétera, ¿no? Vimos cuál era el truco para convertir una ecuación de orden n en n ecuaciones diferenciales de primer orden, en un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Y bueno, hasta ahí llegamos y supimos resolver ya a partir de eso, ya deberían, si ya terminaron esa clase, de saber cómo resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Entonces, hoy vamos a expandirnos ya sobre la parte física de esto de ecuaciones diferenciales ordinarias, no tanto sobre la parte matemática, y vamos a platicar de mecánica clásica, ¿sí? ¿Por qué de mecánica clásica? Entonces, en general, el método de Euler y todos los métodos que vamos a ver para resolver ecuaciones diferenciales son métodos que se pueden utilizar para cualquier sistema de ecuaciones diferenciales que tengamos, ¿sí? Cualquier sistema de ecuaciones diferenciales que tengamos y que tengamos que resolver se pueden resolver con esos métodos, ¿sí? Sin embargo, en física computacional o en general en física, las ecuaciones que comúnmente vamos a tener que resolver o que casi siempre nos van a surgir y vamos a tener que resolver de alguna u otra forma son ecuaciones de movimiento de mecánica clásica, ¿sí? Acuérdense que en la mecánica clásica lo que nosotros hacemos o lo que hace la mecánica clásica es que describimos la posición, o bueno, el movimiento de un objeto especificando su posición espacial a través de alguna coordenada, como la posición en X, la posición en Y, el ángulo respecto a alguna cosa, etcétera, etcétera, como función de un tiempo t, ¿sí? Entonces, describimos nuestro objeto con una coordenada como función del tiempo, su movimiento es una función del tiempo, ¿no? Entonces, justamente dichas coordenadas van a ser una función del tiempo y las ecuaciones de movimiento van a ser las ecuaciones diferenciales que nos dicen cómo que obedecen dichas funciones, ¿sí? Dichas coordenadas. Eso es como vamos a saber cuáles son esas coordenadas. La segunda ley de Newton o la mecánica lagrangiana o la mecánica hamiltoniana, hay diversas formas de obtener esas ecuaciones de movimiento. Son las ecuaciones diferenciales que nos dicen cómo cambian en el tiempo las ecuaciones, las coordenadas de nuestro objeto, ¿sí? Entonces, obviamente, como hay distintos métodos para obtener estas ecuaciones de movimiento de un objeto, eh, cada uno de los métodos tiene sus ventajas y sus virtudes, ¿no? Sus desventajas y sus virtudes. La mecánica newtoniana es muy fácil, pero es difícil de trabajar sistemas grandes. La lagrangiana es muy fácil, pero también sistemas muy grandes se vuelven muy complicados. Y la hamiltoniana es muy sencilla, es la mejor desde el punto de vista computacional porque nos deja todo escrito en términos de variables y de ecuaciones de primer orden, ¿sí? Entonces, la hamiltoniana es la, digamos, la formulación que más conviene, pero yo sé que no todos han llevado mecánica estadística, entonces no podemos ver todo directamente con mecánica hamiltoniana. Perdón, mecánica analítica. ¿Sí? Entonces, bueno, independientemente de cómo obtengamos las ecuaciones de movimiento, casi siempre lo que vamos a obtener a partir de las ecuaciones de movimiento son ecuaciones diferenciales de segundo orden para cada una de las coordenadas de nuestro sistema, ¿sí? La segunda ley de Newton tiene la segunda derivada, en el lagrangiano y el hamiltoniano por lo general aparecen segundas derivadas o en el hamiltoniano primeras derivadas. Entonces siempre vamos a obtener cosas de ese estilo, ¿sí? Y todas esas ecuaciones de segundo orden se pueden convertir en dos sistemas de ecuaciones de primer orden para cada coordenada, ¿sí? O sea, vamos a tener dos ecuaciones lineales de primer orden para cada coordenada. Para muchos sistemas interesantes que nos gustaría resolver, como el péndulo real, un péndulo doble, o sistemas de n cuerpos gravitacionales, etcétera, es imposible encontrar una expresión analítica para las coordenadas. O sea, no es posible resolver las ecuaciones de forma analítica, ¿sí? No es posible resolver los sistemas de ecuaciones que nos surgen a partir de eso porque se vuelven muy grandes, se vuelven muy difíciles, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso nos obliga a que utilicemos utilicemos métodos numéricos para estimar la solución, ¿sí? Denme un minuto, por favor. Ya, una disculpa. Entonces, para todos estos sistemas no vamos a poder resolverlos y los vamos a tener que resolver con la computadora, ¿sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos sistemas que son interesantes y que nos gustan, pero que no simplemente no podemos resolver con la computadora?
El primero es este. El primero es un péndulo real que tenga resistencia del aire lineal. ¿Sí? O sea, tenemos un objeto de masa m pegado a una cuerda sin masa que tiene una longitud constante L y que está sujeto a un campo gravitatorio de aceleración constante g y que forma un ángulo θ de t, que es nuestra coordenada respecto al tiempo, respecto al eje y negativo, ¿no? O sea, tenemos este sistema de aquí. Hay una cuerda de longitud L, un sistema de masa m y el ángulo que forma con la cuerda respecto al eje y negativo, ¿sí? Nosotros sabemos o podemos deducir que el ángulo θ va a obedecer a la siguiente ecuación de movimiento. ¿Sí? Ay, perdón. Bueno, aquí está el link para que puedan deducir la ecuación de movimiento. No voy a entrar en detalles, pero el ángulo θ va a obedecer esto. ¿Sí? La segunda derivada de θ respecto al tiempo es menos gamma, la primera derivada, menos g entre L, seno de θ. ¿Sí? Para gamma mayor que cero, una constante arbitraria. ¿Sí? Gamma es una constante que representa la resistencia del aire, ¿sí? Representa que hay algo que está frenando al péndulo. Entonces, esa es la ecuación de un péndulo real. Está el seno de θ, noten que no está θ como es la aproximación que se toma para resolverlo, porque sin esta aproximación no se puede resolver en el pizarrón, ¿no? Aquí ya no nos importa porque vamos a usar la computadora y podemos resolverlo exacto. Entonces, este es uno de los sistemas que no se pueden resolver de forma analítica, ¿sí? O que es muy complicado resolver de forma analítica. ¿Cuál es el otro sistema que no se puede resolver de forma analítica? Un tiro parabólico con resistencia del aire lineal, ¿sí? Entonces imagínense que ahora tiene un objeto de masa m en dos dimensiones que está descrito por coordenadas cartesianas r de t, que es x de t y y de t, ¿sí? Ambas coordenadas, la x y y. Supongan que el objeto tiene una velocidad inicial v sub 0, que es bx0, by0, ambas positivas, para que estén en este cuadrante, y el objeto que decimos va a llevar una trayectoria así, ¿no? Va a salir como una parábola. Va a ir para allá, luego va a seguir y va a caer, ¿no? Entonces, la resistencia del aire, normalmente de un sistema así, se puede modelar como una fuerza proporcional a la velocidad, ¿sí? Que es lo que hacíamos antes, es menos una constante v multiplicada por el vector velocidad, que es menos v la derivada de r respecto al tiempo, ¿sí? Si planteamos eso, entonces lo que vamos a obtener es que las ecuaciones de movimiento para cada coordenada son las siguientes. La derivada de x respecto al tiempo, la segunda derivada de x respecto al tiempo, es menos b entre m la derivada de x respecto al tiempo, ¿sí? Y la segunda derivada de y respecto al tiempo es menos g menos b entre m la derivada de y respecto al tiempo. Aquí g es la aceleración, ¿sí? La aceleración de la gravedad que va en esa dirección. Entonces, este otro problema, por sencillito que parece, tampoco se puede resolver, ¿sí? Tampoco podemos obtener la solución de las ecuaciones diferenciales de este desplazamiento. ¿Y cuál es otro todavía más interesante y todavía más difícil de resolver? Bueno, pues existe lo que se llama el tiro parabólico con resistencia del aire cuadrática, ¿sí? Podemos tener exactamente el mismo sistema, pero ahora podemos modelar la resistencia del aire de la siguiente forma, ¿sí? Podemos pensar que la resistencia del aire ahora ya no depende solo de la velocidad, sino de su norma al cuadrado, ¿sí? Va en dirección de la velocidad, pero va multiplicada no por su norma, sino por su norma al cuadrado. Esto, si lo ponemos muy explícitamente, significa que la fuerza del aire es menos una constante c raíz de la derivada de x respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de y respecto al tiempo al cuadrado por la derivada de r respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, planteando eso, las ecuaciones de movimiento que se obtienen para cada coordenada son estas que están acá, ¿sí? Quedan unas ecuaciones mucho más feas que las del tiro parabólico normal, ¿no? Pero este es el tiro parabólico que se puede obtener en el caso de la resistencia del aire cuadrática, ¿sí? ¿Cuál resistencia del aire es mejor? Pues depende de la geometría del objeto, ¿sí? Eso es algo que se debate en los cursos de mecánica analítica, sobre lo que no voy a entrar. A mí solo me interesan las ecuaciones. Entonces, bueno, ¿cuál es el primer nosotros vamos a resolver estas tres ecuaciones ahorita en la clase, ¿sí? O es el objetivo de esta clase. Entonces, el primer ejercicio claramente es que conviertan las ecuaciones las ecuaciones que tenemos acá, las del péndulo real, las del tiro parabólico, las del tiro parabólico con resistencia cuadrática, en sistemas de ecuaciones de primer orden, ¿sí? Tienen ecuaciones de segundo orden, conviértalas todas en sistemas de ecuaciones de primer orden, ¿sí? Noten que para cada coordenada debe de haber dos variables, velocidad y posición, ¿sí?
y un sistema de dos ecuaciones de primer orden. O sea, cada coordenada va a tener un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí van a obtener, como hay solo una coordenada, dos ecuaciones, ¿sí? Aquí van a obtener cuatro ecuaciones y aquí van a obtener cuatro también, porque hay dos coordenadas y cada una les va a generar dos ecuaciones. Va a ser un sistema aquí de 4 por 4, de 4 por 4 y de 2 por 2. Entonces, bueno, conviertan ahí los sistemas en esas ecuaciones en sistemas de ecuaciones de primer orden. Y antes de que los vayamos a resolver, vamos a ver una de las cosas más bonitas del curso, que es que vamos a aprender a cómo hacer animaciones, ¿sí? Vamos a aprender cómo es que vamos a hacer animaciones en Julia. Entonces, aunque normalmente ustedes pueden ver las coordenadas como una función de R en R, podrían graficar cada una de las coordenadas para hacer un análisis. Como sabemos que en este caso estamos hablando de trayectorias de objetos y de cosas que se mueven, a veces es mejor hacer una animación, ¿sí? Simplemente hacer algo que nos muestre el valor de la función x de t en distintos tiempos t, ¿sí? Entonces, en la paquetería plots y en el lenguaje Julia y dentro del app es muy fácil hacer una animación y verla aquí mismo, ¿sí? Es una de las cosas más bonitas de Julia. Entonces vamos a aprender ahorita cómo hacer animaciones para que cuando resuelvan las ecuaciones de movimiento de un sistema mecánico puedan ver cómo se mueve el sistema, ¿sí? Entonces voy a importar plots. Esto va a tardar un ratito, déjenme pausar el video. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo para esto de las trayectorias y nuestro primer ejemplo va a ser que yo quiero graficar una trayectoria en un círculo, ¿no? Entonces voy a suponer que yo conozco esta trayectoria r de t igual a x de t y de t, que es la parametrización de un círculo, ¿no? Coseno de 2pi, seno de 2pi t. 2pi t y 2pi t. Entonces, ¿cómo hago la gráfica de eso? Pues voy a tomar, por ejemplo, un TF pensando que el que va a ser mi tiempo final, pensando que la trayectoria se inicia, en t igual a 0, ¿sí? Luego voy a definir una cosa que se llama C, que es el número de cuadros de la animación a generar. ¿Quiénes van a ser mis tiempos? Pues van a ser un rango que va a ir desde t igual a 0 hasta tf y va a ser de longitud c, ¿sí? Van a ser todos los tiempos donde yo voy a ver, donde yo quiero ver la trayectoria, ¿sí? Entonces, para hacer la animación tenemos que crear este objeto de aquí que es un animate, ¿sí? Básicamente crear la animación lo que involucra es dentro de un ciclo for crear cada cuadro de la animación, ¿sí? Un ciclo for me grafica un montón de veces y en cada iteración del ciclo for yo voy a crear un cuadro de la animación, ¿sí? Ya que lo cree dentro de este ciclo for, afuera le voy a poner esta cosa de @animate, que bueno, esto es algo que se llama un macro en Julia, que es una cosita mágica que convierte este código de aquí en otro código. No puedo explicarles más a fondo cómo funciona, pero básicamente es eso, ¿sí? Yo defino anim igual a todo esto, @animate for t en tiempos. Aquí adentro del for hago la gráfica del objeto que quiero animar, o hago la gráfica de cada cuadro de la animación, y al final hago esto de give anim, que me convierte este objeto animate o este objeto anim, que es la descripción de la animación, en un GIF, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? ¿En qué va a consistir cada cuadro de nuestra animación? Pues vamos solamente, como queremos ver una trayectoria en un círculo, solo vamos a graficar un punto, ¿sí? Vamos a hacer scatter del coseno de 2pi por t y del seno de 2pi por t. Solo vamos a ver un punto y cómo se va moviendo, ¿sí? Noten que algo muy importante para hacer animaciones es que para que todos los cuadros se vean iguales, hay que fijar los límites de la gráfica, ¿sí? Hay que fijar los límites en X y los límites en Y. Sí, si no los fijamos van a ir cambiando porque normalmente Julia ajusta automáticamente los límites, ¿sí? Entonces si no los fijamos van a ir cambiando y se va a ver mal. Vamos a correr esto, ¿sí? Entonces, esto va a tardar en correrse porque en general las primeras gráficas en plot siempre tardan en correrse, pero cuando son animaciones tardan todavía más, ¿sí? Entonces voy a pausar el video porque va a tardar un rato, solo tengan en cuenta eso cuando ustedes lo hagan. Esto tarda un buen rato. Bueno, ya que hayan terminado, les va a aparecer aquí un recuadro sobre que su animación se realizó, etcétera, etcétera. Eso es normal. Y después van a ver esto aquí en el nodo. Como ven, aquí parece una elipse por la escala de los ejes, porque no es igual el tamaño, la escala aquí que la escala acá. Pero como pueden ver, está esta bolita que se está moviendo en la trayectoria, ¿sí? Se está moviendo en una trayectoria.
Y esta es la animación, es el GIF que tiene. ¿Sí? Está padre, ¿no? Y fue muy fácil, solo tuvimos que hacer cada cuadro de estas cosas dentro de un for. Si yo quiero, por ejemplo, que mi animación tenga otro número de cuadros por segundo, porque aquí yo solo le di los cuadros, ¿no? Anim solo me genera como los cuadros y no le dije cuántos cuadros quería por segundo. Si yo quisiera ser así muy estricto y quisiera darle los cuadros por segundo, la función GIF tiene tiene un argumento que se llama FPS, ¿sí? FPS, para todos los que no juegan videojuegos o que no trabajan con video, son los cuadros por segundo del video, ¿sí? Entonces, si tengo los cuadros y pongo menos cuadros por segundo, se va a ver menos fluido el video, se va a ver más lento, ¿sí? Y la animación va a ser más larga, por cierto. Miren, esto es con 10 cuadros por segundo. Ahora, como hay menos cuadros por segundo, pues dura más la animación, pero se ve más fea, porque se ve más estática, ¿sí? Cada vez tarda más en cambiar. El estándar para cuadros por segundo normalmente es 30, ¿sí? Un buen número para cuadros por segundo es 30. En teoría lo mejor es 60. El ojo humano más o menos lo mejor que puede detectar es como 60, arriba de 60, pero 60 es muy complicado y luego Julia no lo puede hacer bien, entonces con 30 es más que suficiente, ¿no? ¿Cómo se ve una animación con 30 cuadros por segundo? Así se ve, ¿no? Muy fluido. Además de eso, noten que si ustedes ponen un string entre anim y FPS, esto puede guardar, esto es como cuando usaban savefig y esto puede guardarles el GIF como un archivo externo, ¿sí? Si nos vamos aquí al notebook y me voy aquí a prueba.gif, noten que prueba.gif es el GIF por sí solo del archivo. El GIF por sí solo, perdón, del sistema. Entonces, así pueden guardar la animación para también utilizarla afuera, ¿sí? Entonces, bueno, muy fácil hacer animaciones en Julia. Por favor, revisen bien este proceso de cómo hacer la animación dentro de un ciclo for. Solo recuerden, dentro del for, simplemente voy y genero cada cuadro de mi animación, ¿no? Itero sobre todos los tiempos, genero la trayectoria, la posición de la trayectoria con un scatter en ese tiempo y ya, ¿no? Entonces, este es el caso donde yo quiero hacer animaciones de un solo objeto, de un solo punto que se va moviendo en una trayectoria, ¿no? Por eso hago scatter de un solo punto. Sin embargo, bueno, también, obviamente el GIF se va a guardar en la misma ubicación del notebook, ¿sí? No se va a guardar en otro lado. Se guardó aquí en la carpeta, ay, perdón. Se guardó aquí en la carpeta donde yo tenía las cosas del notebook, ¿sí? Este es el caso, les decía, donde solo queremos graficar una trayectoria, ¿sí? O perdón, un punto en una trayectoria. ¿Qué pasa si yo en lugar de eso quiero graficar algo que más bien cambia como función del tiempo en una trayectoria, como una onda viajera o algo de ese estilo, ¿sí? Pues se puede graficar exactamente de la misma forma, ¿sí? Si quiero graficar una función que cambie con el tiempo o una onda viajera, eso es muy simple. Lo único que tengo que hacer es ahora en cada cuadro de la animación ya no hacer la gráfica de una función, perdón, ya no hacer la gráfica de un solo punto, ya no hacer un scatter de un solo punto, sino hacer la gráfica de una función que tiene un parámetro que depende del tiempo, ¿no? Como aquí que tengo una onda viajera que es el seno de 2pi por x menos t entre 2pi por x menos t, ¿sí? Entonces nuevamente defino el intervalo tiempo final de 3, defino el intervalo de donde voy a graficar onda viajera, ¿sí? Voy a graficar onda viajera desde el -1 hasta el 3, es el intervalo donde voy a hacer la gráfica, no es el intervalo de tiempos, es el intervalo donde voy a hacer la gráfica, ¿no? Después hago mi objeto anim, ¿no? Entonces voy a animar para t desde 0 hasta tf para 100 puntos, ¿no? Y dentro de anim que hago, pues mis y's van a ser la función onda viajera para ese tiempo t y para las x's que están acá, ¿sí? Con esa onda viajera la vamos a ver como función de x para distintos tiempos, entonces aquí la comprensión de arreglos es sobre los x, ¿sí? Luego hago la gráfica con plot, le pongo el título, utilizo el truco de el signo de pesos para ponerle dentro el valor del tiempo, ¿sí? Que con esta función round me lo redondea. Round es una función que redondea la variable t para tener solo dos cifras decimales, ¿sí? Round de x, digits igual a 2 me lo redondea a solo dos cifras decimales. Le pongo título a los ejes, fijo los límites en -1, 3, que son los límites del dominio, y -1, 1, que es donde yo sé
que está la imagen de la función, ¿sí? Entonces vamos a correr esto. Voy a pausarlo para que no perdamos tiempo. Ya terminó y tenemos lo siguiente, ¿sí? Ya aquí solo hice el anim, me regresó este objeto que se llama animation, que no sé qué, que es el tipo de este objeto anim. Es un tipo animation, que es un tipo diseñado por plots para poder hacer esto, etcétera, etcétera. Y después hago el GIF, ¿no? Y así se ve mi onda viajera, ¿sí? Es una función, es el seno de x entre x prácticamente, pero se va moviendo de izquierda a derecha, ¿no? Y aquí me dice en qué tiempo estoy. Muy sencillo, ¿no? Entonces es igual que graficar una trayectoria, solo en cada punto graficamos una función en lugar de una trayectoria. Si, por ejemplo, ya generamos las posiciones y lo único que queremos es, y ya si ya algún proceso como resolviendo una ecuación diferencial o algo así, ya tenemos las posiciones y no las vamos a ir generando en cada paso, o sea, no tenemos una regla explícita, sino las posiciones más bien están dadas por una regla, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que a la hora de que hagamos nuestra animación, en lugar de iterar sobre un montón de tiempos y evaluar una función en tiempos, etcétera, etcétera, pues solo iteramos sobre el índice, ¿sí? Que nos va a permitir acceder al mismo tiempo a los tiempos y a las posiciones, porque las posiciones ya las conozco, ¿no? Ya me las van a dar de algún lugar. Entonces aquí en este caso, si tengo los tiempos y las posiciones ya como arreglo, pues simplemente itero un índice alrededor de ellos, ¿no? Entonces aquí tengo los tiempos, tengo las posiciones, voy a hacer un scatter de tiempos y posiciones y, ¿no? Un solo punto. Tiempos, la partícula al tiempo y a la posición y, ¿sí? Y voy a utilizar ahora este argumento nuevo de marker size que me va a aumentar el tamaño del punto del scatter, ¿sí? Aquí el punto era muy chiquito. Entonces, para que no sea tan chiquito, con marker size lo voy a cambiar y va a ser más grande. Entonces, marker size va a ser igual a 20. Pongo título, ejes, etcétera, etcétera, y hago el año, ¿no? Vamos a correr. Voy a parar para que no perdamos tiempo. Ya, aquí quedó. Aquí ya estamos animando la trayectoria en un montón de posiciones y de lugares donde ya sabíamos que existía, ¿sí? Entonces la trayectoria, si la vieron aquí, era una exponencial. Los tiempos iban de 0 a 1. La trayectoria era una exponencial de menos 4t. Entonces esto se está desplazando a través de una exponencial, ¿no? Ya creciendo. El tamaño de la bolita se ve bien, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, muy sencillo realizar esta clase de animaciones de partículas y más sencillo cuando ya tenemos tanto los tiempos como las posiciones, ¿no? Entonces, bueno, así se hacen las animaciones en Julia. Es importante que aprendan a hacer animaciones para todo esto que vamos a hacer a continuación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sigue? Bueno, por último aquí les aclaro lo que les decía. Animate y cualquier otro comando en Julia que empiece con arroba es algo que en Julia se llama un macro, ¿sí? Y un macro es una herramienta, como les digo, medio mágica, que lo que hace es convertir su código de Julia en otro código que hace no exactamente lo que está ahí, ¿sí? Y eso es padre porque nos permite hacer cosas interesantes como la animación, ¿no? Bueno, pues mm, ahora que ya tenemos esto de las animaciones, ya que ya sabemos cómo hacer animaciones, vamos a poder resolver sistemas de mecánica clásica para obtener las coordenadas como función del tiempo y ahora hacer las animaciones de la trayectoria de nuestros objetos, ¿sí? Vamos a poder hacer animaciones de un tiro parabólico, del péndulo, de un montón de cosas, ¿no? Y eso viene en los ejercicios de ahora, ¿no? Entonces, el primer ejercicio, el ejercicio 2, se trata de que utilicen su función Euler-Beck que vieron en la clase pasada, en la clase 14, para resolver el sistema del péndulo real, ¿sí? Quiero que lo resuelvan y que ya que lo tengan, que grafiquen teta como función del tiempo y la velocidad v de teta como función del tiempo, ¿sí? Además de que grafiquen la velocidad como función del tiempo y la velocidad como función del tiempo, quiero que también hagan una animación de la trayectoria del péndulo, ¿sí? Se hagan una animación de cómo se va desplazando el péndulo. Son
tres gráficas, ¿no? La de teta, la de B y la animación de la trayectoria. Por favor, quiero que utilicen, siempre recuerden esto de utilizar condiciones iniciales y valores de los parámetros arbitrarios, pero que tengan sentido físico, ¿no? Que no sea cero la velocidad inicial y el ángulo inicial, solo uno de los dos puede ser cero. Que no sea cero la longitud del péndulo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ustedes escojan la L, la M, todo lo demás, ¿sí? Es el primer inciso. ¿Qué quiero que vean ahora también? Pues ya quiero que hagan análisis más interesantes en términos de física. Quiero que fijen gamma, por ejemplo, en un valor pequeño y que resuelvan el sistema para distintas longitudes del péndulo. Y quiero que me digan cómo es que el movimiento cambia al cambiar la longitud del péndulo. Si el movimiento se queda igual, si es distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Y hagan una animación donde comparen distintas longitudes del péndulo con las mismas condiciones iniciales, ¿sí? Para 3 quiero que ahora fijen la longitud del péndulo en un valor dado y resuelvan para distintos valores de la resistencia del aire y me digan cómo cambia el movimiento al cambiar la resistencia del aire, ¿sí? Es lo que esperan, es lo que no esperan, etcétera, etcétera. Nuevamente quiero que hagan otra animación donde comparen distintos valores de gamma con las mismas condiciones iniciales. Algo muy importante de esta función del péndulo real es que, a diferencia del péndulo simple, aquí no hacemos aproximaciones de ángulos pequeños, ¿sí? Entonces, eso de no hacer aproximaciones de ángulos pequeños nos permite que podamos resolver el sistema para ángulos grandes. Y quiero que ustedes resuelvan el sistema para un ángulo inicial mayor a pi medios, o sea, donde el péndulo empezaría arriba de la vertical, ¿sí? Arriba de la línea horizontal, perdón, donde está el inicio del péndulo, ¿sí? O de donde está agarrado el péndulo. Resuélvanlo, vean qué significa eso y vean qué pasa, ¿no? Ya por último, quiero que, dado que la energía potencial y cinética para el sistema se definen de esta forma, K es un medio de L veces la derivada de teta respecto al tiempo al cuadrado y B es mgl1 menos coseno de teta. Quiero que le den un valor arbitrario a la masa y que grafiquen la energía cinética y potencial como función del tiempo, ¿sí? Y que grafiquen también la energía mecánica total como función del tiempo, que la energía mecánica es la potencial más la cinética, ¿no? Ya que tengan eso, quiero que respondan a una gran pregunta, que es si la energía mecánica se conserva en este sistema. Y que justifiquen por qué no. Y que justifiquen más bien por qué sí o por qué no. Entonces, eso es lo que hay que hacer en este. Hay que resolver el péndulo para un montón de situaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y hacer un montón de análisis. ¿Cuál es el ejercicio 3? El ejercicio 3 es hacer exactamente lo mismo, pero ahora quiero que resuelvan el péndulo físico, ¿sí? Con trayectoria, con resistencia del aire lineal, ¿sí? Quiero que resuelvan el péndulo físico, perdón, el tiro parabólico con resistencia del aire lineal. Quiero que grafiquen X y Y como función del tiempo. Quiero que grafiquen la trayectoria completa X de t, Y de t, o sea, la parábola que describe el movimiento como una curva paramétrica. Quiero que lo vean, ¿no? Quiero que realicen una animación también de la trayectoria XT, YT, con condiciones iniciales arbitrarias que, acuérdense, tengan sentido físico. No puede ser cero la velocidad inicial en ambas componentes y no puede ser, y necesitamos que ambas coordenadas ahora sí inicien en cero, ¿sí? Ambas deben de iniciar en cero, pero la velocidad inicial no debe ser cero para ambas componentes, ¿no? ¿Cuál es la segunda parte del ejercicio? Quiero que tomen velocidades iniciales de la forma coseno de alfa, seno de alfa, o sea, vectores unitarios con alfa entre cero y pi medios, ¿sí? Y quiero que numéricamente, ustedes resuelvan para un montón de condiciones iniciales de esta forma y me digan en qué valor de alfa se logra el máximo rango, ¿sí? ¿Y qué me refiero con el máximo rango? ¿A qué valor de alfa la trayectoria llega más lejos en el eje X, ¿no? ¿Cuál es mi sugerencia aquí? Yo no les estoy pidiendo aquí que hagan nada de minimización o maximización ni nada de ese estilo, ¿sí? Simplemente lo que quiero que hagan es que resuelvan el sistema para muchísimos valores de alfa, calculen el rango, o sea, a qué x distinto de t, a qué x distinto de cero le corresponde cuando y es igual a cero y digan cuál es el que lo hace más grande, ¿sí? Háganlo para muchos, muchos valores de alfa y deben de obtener el resultado y deben de comparar cómo está eso con el resultado analítico, ¿sí?
Que el resultado analítico en este caso es difícil, pero compárenlo con el resultado del tiro parabólico sin resistencia del aire, ¿no? Ahora yo después quiero que fijen la masa y la condición inicial y que resuelvan para distintos valores de la constante B que va con la fuerza de fricción, ¿sí? Y quiero que me digan cómo va cambiando la trayectoria del objeto. Ya por último, igual les doy la fórmula de la energía potencial y la energía cinética del sistema. Y quiero que, dándole un valor arbitrario a la masa, nuevamente, me grafiquen la energía cinética y la energía potencial como función del tiempo, ¿sí? Y que también me grafiquen la energía cinética total y me digan si la energía mecánica se conserva. También tienen que justificar su respuesta, ¿no? El ejercicio 4, pues es volver a hacer todo el ejercicio 3, pero ahora en lugar de tomar el tiro parabólico con resistencia lineal, tomen el tiro parabólico con resistencia cuadrática, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué tienen que hacer en este notebook? Tienen que resolver los sistemas que están acá. Resistencia de línea, el péndulo real, el tiro parabólico con resistencia lineal y el tiro parabólico con resistencia cuadrática, ¿sí? Tienen que resolverlos un montón y hacer animaciones de mil cosas y gráficas de mil cosas, ¿no? Hacer un análisis ahora sí físico de los sistemas. Bueno, pues esto sería todo por esta clase. Entiendo que les va a costar un poco de trabajo, dada la dificultad de convertir ciertos sistemas a sistemas de ecuaciones lineales. Eso es lo más complicado, pero fuera de eso no debería de costarles tantísimo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo. Por favor, cualquier duda acudan con nosotros a canales de contacto o comenten aquí en YouTube y los asistiremos. Muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego.